Jurídico de la ITPU Binacional, doctor abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Ferla, y buenas tardes también, Raúl. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Doctor, queríamos conocer los argumentos de esta apelación y conocer detalles del por qué van ustedes a nivel de apelación. Sí, nosotros estamos agraviados por la decisión del juez de primera instancia que entendió en el amparo de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, porque según él mismo lo menciona en su fallo, en el considerando, no tuvo en consideración las disposiciones del tratado constitutivo de la ITPU a los efectos de evaluar la pertinencia del amparo, ¿no? En realidad hay varios cuestionamientos que hacemos al fallo, pero en general nos agravia eso, que no se haya tenido en consideración el tratado, porque curiosamente el juez dice que la ITPU no agregó como instrumental o como elemento de juicio el tratado y sus anexos. Y eso, como es sabido, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico del momento en que ya fue aprobado por una ley, y en ese sentido ya no requiere de su demostración en un juicio, o sea, ya forma parte del conocimiento obligatorio del magistrado. Por eso nosotros invocamos el tratado, pero ya no acompañamos como prueba, ¿verdad? Y a partir de ahí caen otros argumentos que también nosotros expusimos, ¿verdad? Que ya habíamos conversado en otra ocasión, la lesión a la estructura supranacional que se establece a partir del respeto a los tratados y otras situaciones, ¿verdad? Porque en concreto, para no extenderme mucho en los argumentos de la apelación, en concreto a nosotros nos preocupa y nos agravia que por decisiones internas nacionales se tengan que quebrantar disposiciones que afectan a la soberanía de otro Estado y también al cumplimiento de los compromisos de nuestro país. En líneas generales, esa es la posición de la ITPU. Doctor, en el fallo del doctor José Guillermo Trovato, decía que la consulta constitucional que ustedes habían solicitado se haga, ¿verdad? Sí. Era una potestad del juez, aunque podía o no hacerlo. Pero decía también que la ITPU nunca accionó de inconstitucionalidad en contra de la ley 5282. Sí, exacto. En varias ocasiones él insiste con eso. Y bueno, por un lado, el hecho de que uno no accione contra una norma no le torna constitucional a esta. Pero la ITPU no había tenido el interés y no tomó la decisión de impugnar esa ley, porque coincidía y coincide con una política interna de transparencia, porque en los mismos días en que se promulgó esa ley, también la ITPU había implementado una política de publicación de un montón de actos que son de interés ciudadano. Entonces, en cuanto a los lineamientos generales de la ley 5282, no había agravio, no había cuestionamientos. Lo único que nosotros discrepamos con esa ley es que le incluye a la ITPU entre las fuentes públicas. Y las fuentes públicas, los efectos de esa ley son todas de la Administración Nacional. Y en ese sentido la ley va más allá, inclusive territorialmente, ¿verdad? Pero fuera de eso nosotros no tenemos objeciones. O sea, la ITPU tiene una política amplia de transparencia y de publicidad de sus actos, ¿verdad? Por eso es que no habíamos planteado la acción en su momento. De todos modos, doctor, en la corte de repente si no te está afectando directamente a través de un caso, normalmente te rechazan por la falta de agravio. Sí. Así es también.
No, y en ese momento se evaluó accionar, pero finalmente los directores de la época decidieron no hacerlo porque no había como decís, no había una guerra directa en ese momento, entonces impugnarnos más por el simple interés de hacerlo no tenía sentido porque también genera mucho desgaste público. O sea, cada cuestionamiento que nosotros hacemos en el ámbito jurídico, por más genuino que sea, genera sus consecuencias políticas, genera su rechazo también por el ciudadano. Entonces es muy complicado asumir una posición por más sostenida que sea, ¿verdad? Por eso es que en ese momento se prefirió nomás dejar que las cosas sigan como siguieron. Doctor, en este caso, con relación a lo resuelto por, en este caso, el Ejecutivo de auditar, ¿ustedes ya decidieron accionar ante la Corte o todavía no? Y oficialmente no se ha decidido aún accionar, eso se está también deliberando a nivel de las autoridades de la ITIPU, pero es casi un hecho que eso se ve porque esta ley tiene el mismo impacto que aquella resolución de la Contraloría que habíamos accionado y que sobre la cual habíamos conversado en un programa anterior con ustedes también, ¿verdad? O sea, yo podría asegurarles que sí se va a accionar haciendo un pronóstico porque es la línea institucional. Entiendo también que la Contraloría ya reglamentó esa ley, la ley 67-63, y también tendríamos que impugnar esa reglamentación. Entonces, en breve, seguro que ustedes se van a enterar enseguida porque están muy bien informados siempre. Gracias, doctor, por esto. Una cuestión, y con respecto a esta acción justamente de la auditoría de gastos sociales, creo que se va a integrar al Pleno, ¿o cómo está esa acción, doctor? Porque por lo menos con la consulta constitucional con respecto a la medida cautelar de la Contraloría, se va a integrar el Pleno de la Corte, pero ¿y en la acción que ustedes plantearon? En la acción todavía no se integró siquiera la sala constitucional. Para recordar nomás y para poner todo en resumen, en la acción de inconstitucionalidad se inhibió la doctora Vareño y quedó pendiente de integración esa inhibición, esa sala. Y entiendo que lo va a integrar el doctor Garay, que es el que le sigue en orden de integración, ya pasa a la sala civil. Ahora, la consulta de constitucionalidad, sí el ministro Fretes pidió la conformación del Pleno como órgano jugador y quizá por la trascendencia también que tiene en varios ámbitos quieren decidirlo así en Pleno. Pero eso, si es que se toma una decisión en determinado sentido, si es que llegan a estudiar el fondo de la cuestión, es probable que la sala constitucional lo decida ya sola sin tener que invocar o convocarle al Pleno. Quiero además también recordarles que la consulta que hizo el juez Rivas es una consulta imperfecta, porque lo que hizo fue consultar la aplicabilidad o constitucionalidad del artículo 20 de la Carta Orgánica de la Contraloría, que habla de una eventual intervención judicial para casos de negativa como el de Itaipú y el de Yesinetá. Pero no consultó si es que la Contraloría puede o no auditar a la Itaipú o a Yesinetá. Entonces la Corte puede simplemente expedirse sobre la primera consulta y no analizar el fondo de la cuestión, que es lo que nos interesa a todos saber de fuente competente. Ese es un tema que quería comentarles también. Realmente interesante, porque ahí nos explica la diferencia que hay entre esa consulta y la acción que ustedes están promoviendo.
La consulta fue una decisión, digamos, de oficio del juez Rivas, porque hay que recordar que la Contraloría pidió la intervención judicial. Yo no conozco los pormenores del pedido de la Contraloría porque no tomamos intervención nosotros en esa consulta. Sí, ya nos enteramos después, pero no sé en qué términos ellos solicitaron eso, pero sí pidieron la intervención judicial para poder auditar los gastos sociales de Itaipú. Y el juez, antes de expedirse sobre ese pedido, hizo una consulta a la Corte basándose en esa potestad que le da el artículo 18, inciso A del Código Procesal Civil, recurriendo a la Corte para interpretar la norma a aplicar. Entiendo. Nosotros en paralelo, como no teníamos intervención en eso y nos pareció también incompleta su consulta, planteamos una acción de inconstitucionalidad impugnando la resolución 286 de la Contraloría, que amplía el plan de auditoría y le incluye a la Itaipú y a Yacyretá. Eso fue lo que pasó en esa época, en esos temas. Eventualmente, si la Corte decide esto, ¿le favorecería también a Yacyretá entonces? Sí, claro que sí. Yo no estoy tan al corriente de la estructura normativa de Yacyretá. A nivel del tratado estamos casi igual, ¿verdad? Quizá lo que pasa es que no es que el tratado, el tratado no todo lo dispone, hay disposiciones que se establecen a nivel de reglamento de decisiones internas. Y bueno, por eso en Itaipú en algunos momentos se decidió, por ejemplo, la auditoría de la deuda. Y en ese momento los gobiernos se pusieron de acuerdo y se pudo construir un consenso y se pudo definir una acción contralora. Hoy en día nosotros tenemos una oposición expresa del Brasil a la intervención, no solamente de la Contraloría, también se oponen a que intervenga el Tribunal de Cuentas de la Unión. Entonces es un escenario diferente y eso va cambiando en la medida que cambian los gobiernos y cambian las posturas, ¿verdad? Entonces ahora lo que nosotros tenemos es una insistencia del gobierno paraguayo de construir un acuerdo y establecer una comisión binacional de cuentas donde una vez por todas que termine ese debate y que haya un órgano contralor externo, donde participe la Contraloría y donde participe el Tribunal de Cuentas de la Unión. Ya. Y bueno, muchísimas gracias, doctor, muy amable por su tiempo. No, le agradezco yo que nos permite un poco contar nuestras versiones. Gracias, Perla. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.